Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario de pensamiento político que organizamos el Club Tocqueville junto con la Fundación Adenauer, que es la que patrocina este ciclo de conferencias, y además también con la colaboración del grupo de investigación GEDECO de la Facultad de Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema que en este repaso al pensamiento del siglo XX, pues me parece tiene su interés y seguramente no es tan conocido como otros autores, como otros temas a los que hemos dedicado sesiones anteriores. Este revival del justnaturalismo desde un planteamiento en diálogo con el pensamiento contemporáneo, de la mano de un gran profesor, el profesor John Finnis, a caballo entre Notre Dame y Oxford, aunque tenga la escuela en Oxford, la escuela de los constitucionalistas, de teoría constitucional de Oxford, es la escuela de los discípulos de Finnis, por aquí han ido pasando algunos de ellos, y Robert P. George, un discípulo suyo y un gran académico, en este caso de Princeton, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que ha difundido allí este pensamiento, que ha intervenido en los debates públicos. Aquí tenemos entre nosotros Juan Tello, postdoctoral nuestro, que justamente acaba de llegar, ha participado en el Madison Program allí en la Universidad de Princeton con Robert P. George. Y para hablar de estos autores tenemos con nosotros al profesor Francisco Contreras. Yo les puedo decir que Francisco Contreras, el catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Sevilla, solo hay uno. Escribes muchísimo, estás en las redes, te dedicas también a la actividad pública y es la misma persona que logra hacer todo esto y hacerlo bien, porque sabemos de políticos sin ninguna, digamos, vertiente académica, sabemos de académicos que se meten en política y que no son precisamente los mejores. Bueno, en este caso, en el caso del profesor Contreras, estamos ante un verdadero académico, ante un verdadero intelectual, por lo tanto trasciende lo académico, intelectual también en el sentido de combate, de estar en las redes, de estar en los medios. Y esto, sobre todo para los que no estamos, pues aún lo valoramos más, porque es más difícil esta exposición que no rehúye y en la que siempre aporta puntos de vista ciertamente polémicos, pero siempre enriquecedores, siempre dan que pensar. Yo voy muy brevemente a aludir a algunas de sus obras, que son, me parece, de referencia en el campo no solo de la filosofía del derecho, algunas más técnicas. Él habló hace muchos años de los derechos sociales y de la defensa del Estado social en el 96. Habló de Kant, su pensamiento jurídico, y de Kant y la guerra, respectivamente, en 2004 y 2007. Estoy hablando de libros que ha publicado. Y luego ya vamos viendo cómo va combinando su conocimiento teórico con aspectos de actualidad, con aspectos más, con ese diálogo que decía con el mundo, con corrientes de pensamiento. Nueva Izquierda y Cristianismo con Diego Paul en el 2011, el liberalismo, catolicismo y ley natural en el 2013. Como el tema de la ley natural lo lleva desde hace bastante tiempo interrogándose y profundizando en esto. Luego la fragilidad de la libertad en el 18, una defensa del liberalismo conservador en el también 18, y su última obra es contra el totalitarismo blando, cancelación, feminismo radical, etc., del 2022. Como ven, no rehúye temas polémicos y solo de los títulos también se va desprendiendo rasgos de su pensamiento, que refleja en estas obras y en estas intervenciones públicas que decía. Solo un apunte final: es premio Legazpi la Cambra en el 99, es premio Diego Covarrubias, y más, es la sexta medalla, tuvo la sexta medalla de honor del Centro Diego Covarrubias, que es un centro de pensamiento liberal católico. Yo creo que esto también ayuda a encuadrar
el pensamiento del profesor Contreras. Muy bienvenido a la Facultad de Derecho. No es la primera vez que está aquí. En el año 2016 participó en un seminario del doctorado y ya tuvimos ocasión de tenerlo entonces discutiendo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Hoy está, como les decía antes, para ver el derecho natural en esa lectura de Finis y de Robert B. George. Muchas gracias, Curro. El profesor Contreras, cuando quieras. Muy bien. ¿Funciona esto? Sí. Pues muchísimas gracias, Josep María, por esta presentación tan amable y por la invitación, que para mí siempre es un honor y una satisfacción enorme poder venir a Barcelona, a esta universidad, ¿no? Entonces, hoy debemos hablar de este tema de John Finis, Robert George, la nueva teoría del derecho natural. Una primera precisión que hay que hacer es que el propio Finis suele rechazar este epíteto de nueva teoría del derecho natural. Él más bien se considera un continuador e incluso en cierto modo un restaurador del justnaturalismo de siempre, ¿no? Digamos, la tradición central del justnaturalismo, la corriente aristotélico-tomista. Pero bueno, dentro de esta corriente que otros han llamado nueva teoría del derecho natural, cabría distinguir como una primera generación, liderada por supuesto por el propio Finis, y en la que también figurarían Germain Grisset, que aunque tenga un apellido francés en realidad es norteamericano, que ha escrito algunas obras en comandita con el propio Finis, Joseph Boyle. Y después tendremos una segunda generación cuya figura más importante es, como dijo antes el profesor Castellá, Robert B. George, ¿no? Que es catedrático en Princeton. John Finis, como dijo él también, pues ha ejercido la docencia tanto en Oxford como en Notre Dame en Estados Unidos. El propio Finis es australiano, es de origen australiano. Bien, y en el curso de esta charla también haré alguna alusión a otra figura importante de la filosofía del derecho contemporánea, que no es miembro de esta corriente filosófica, pero cuyas aportaciones me parecen muy aprovechables o muy dignas de atención en la cuestión del perfeccionismo, que abordaré en la segunda parte de mi exposición. Y ese autor es Joseph Rush. Joseph Rush, autor de The Morality of Freedom, esta obra publicada en 1986. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar en cuestión, aunque es difícil realmente en 50 minutos sintetizarlo todo, y además quiero dedicar la segunda parte a lo del perfeccionismo, que me parece de mucha actualidad, ¿no? La cuestión del perfeccionismo, después veremos de qué se trata, aunque los familiarizados con la filosofía práctica pues ya pueden saberlo, ¿no? Bien, decíamos, más restauración que innovación. Es decir, Finis considera que la mayor parte de los naturalistas contemporáneos en realidad no se reclaman, no son continuadores de Aristóteles, Santo Tomás, etc., sino más bien son continuadores y están influidos por los pensadores españoles de los siglos XVI y XVII, la Escuela Española del Derecho Natural, especialmente Gabriel Vázquez o Francisco Suárez, ¿no? Ahora bien, en esta historia los españoles somos los malos, por así decir. Finis considera que Suárez encarriló la tradición justnaturalista en una dirección incorrecta. No podemos aquí resumir el pensamiento de Suárez. Suárez es racio voluntarista, considera que en la naturaleza humana cabe distinguir una serie de tendencias, una serie de inclinaciones, y como también consideraba Santo Tomás, por otra parte, y aquellas conductas, aquellas formas de vida que sean coherentes con esos rasgos de la naturaleza humana son moralmente correctos, las que no son moralmente incorrectas. Ahora bien, ¿por qué hacer lo moralmente correcto? ¿Por qué tendríamos que respetar la naturaleza humana? Pues bien, porque Dios lo ha ordenado, y Suárez considera que solo hay obligación moral allí donde un superior ordena algo a un inferior. Dios ha ordenado que la naturaleza humana sea respetada y por tanto nuestra obligación sería practicar aquellas formas de vida que objetivamente contribuyen al cumplimiento
de los aspectos fundamentales de la naturaleza humana. Suárez es ratio voluntarista. Bueno, ¿y qué es lo que ve John Finnis ve de incorrecto en esto? ¿Por qué le parece una tergiversación del tomismo? Bien, Finnis diría que el planteamiento de Suárez incurre en falacia naturalista. ¿Qué es esto de la falacia naturalista? Es una expresión que acuñó George Edward Moore a principios del siglo XX, aunque en realidad la esencia de la idea estaba ya presente en el pensamiento de David Hume 2 siglos antes, en el siglo XVIII. La falacia naturalista es la idea según la cual es incorrecto extraer el deber ser del ser. Es decir, no podemos, la falacia naturalista consistiría en transmutar inadvertidamente o ilícitamente una afirmación descriptiva, como por ejemplo, el hombre es así o asado, la naturaleza humana es así o asado, o incluye tales o cuales características o inclinaciones, esos juicios descriptivos, transmutarlos sin más en juicios prescriptivos. Debemos actuar de tal o cual forma. Ese salto mortal desde el ser al deber ser, según estos pensadores, David Hume o George Edward Moore y otros, y la mayoría de los filósofos morales contemporáneos, la verdad, es incorrecta. Ellos parten de una especie de abismo entre el continente del Sein, el ser, la realidad, lo que son las cosas, y el continente del Sollen, el deber ser, el cómo debamos actuar. Pues Finnis da por buena esta crítica, es decir, Finnis considera que Suárez, y detrás de Suárez la mayor parte de los naturalistas posteriores, incurren en falacia naturalista, intentan derivar imperativos morales del análisis de la naturaleza humana. De cómo sea la naturaleza humana, infieren prescripciones morales acerca de cómo debamos actuar, y esto sería incorrecto. Bien, entonces, Finnis postula una bipartición, una separación entre razón teórica y razón práctica. La razón teórica se ocupa del ser, se ocupa de cómo son las cosas, le interesa lo que es el caso, dice Finnis, lo que es el caso histórica, científica o metafísicamente, se interesa por la estructura de la realidad, y la razón práctica no se ocupa de investigar lo que es, sino lo que debe ser, lo que merece llegar a ser, por así decir. A la razón práctica lo que le interesa es cómo debamos actuar, ¿no? Lo prosequendum, lo que merece ser practicado, lo que merece llegar a ser. Entonces, considera que razón teórica y razón práctica aplican lógicas distintas. Y bien, el derecho natural obviamente tiene que ver con la razón práctica. Es decir, Finnis, digamos, pretende relanzar el ilusnaturalismo, restablecer el ilusnaturalismo como una especie de teoría de los bienes básicos. Los bienes básicos. Y los bienes básicos son bienes que son directamente aprehendidos por la razón práctica como dignos de ser practicados, como merecedores de cumplimiento y de participación. El verbo que suele utilizar es participación. Y claro, para realizar los bienes, para participar de ellos, debemos actuar en cierta forma. Según cómo vivamos, según cómo nos comportemos, participaremos o no, en mayor o menor medida, de esos 7, 8, ahora veremos, bienes básicos, ¿no? Entonces, es importante entender que los bienes básicos, ¿cómo decir? Son aprendidos mediante una especie de golpe de vista intelectual directo, una especie de intuición. La razón práctica entiende directamente que tal cosa, por ejemplo, el conocimiento, ya mencionamos uno de ellos, ¿no? El conocimiento es algo que merece la pena, algo que debemos buscar, y consideramos más afortunada, consideramos que vive mejor aquella persona que sabe más que aquella que es ignorante, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, eso no es demostrable, no podemos demostrar con argumentos, con razonamientos, que el conocimiento merezca ser buscado. Es una especie de intuición que tiene la razón práctica. Dice, esto es bueno. George Edward Moore proponía la comparación con el color amarillo,
¿Qué es lo amarillo? Pues es imposible describir lo amarillo. ¿Cómo le explicaríamos a un ciego qué es el color amarillo? No hay forma de argumentar, explicar qué es el amarillo, pero cuando lo vemos lo identificamos, eso es amarillo. Bueno, pues así pasa con el bien, ¿no? El conocimiento es bueno, lo sabemos directamente. No necesitamos que nadie nos lo explique, ni sabríamos nosotros explicarlo, por qué el conocimiento sea algo bueno, algo que merece ser buscado. Pero la razón práctica, digamos, identifica directamente como intrínsecamente buenos una serie de bienes, ¿no? Entonces, los principios del derecho natural son evidentes por sí mismos, son per se nota, evidentes por sí mismos, algo que viene de la tradición clásica, pero que Finis lo interpreta en este sentido, como imposibilidad de argumentación en términos de razón teórica de la bondad de los bienes intrínsecos, los bienes básicos. Bueno, pues el primero de ellos ya hemos dicho que es el conocimiento. Ahora, el conocimiento for its own sake, es decir, como un bien en sí mismo, por el bien del conocimiento, no como un bien instrumental, no porque saber tal cosa nos vaya a servir. Pues qué sé yo, al ingeniero saber conocer las leyes físicas de resistencia a materiales le sirve para construir puentes que se tengan en pie. Ese es un conocimiento, digamos, instrumental, conocimiento práctico. Entonces ahí el verdadero fin no sería el conocimiento de sí mismo, sino aquello que conseguimos a través del conocimiento, en este caso la construcción de puentes sólidos. No estamos hablando de eso, no estamos hablando del valor práctico, instrumental, utilitario del conocimiento, estamos hablando del conocimiento como un bien en sí mismo, ¿no? Saber merece la pena, con independencia de la rentabilidad práctica, técnica, utilitaria, económica, que podamos extraer de ese conocimiento, ¿no? Bien, entonces, otro de esos bienes sería la vida. Voy a revisarlos rápidamente porque como me detengo en cada uno de ellos, pues se nos agota el tiempo, ¿no? La vida es, bueno, es el que él menciona en segundo lugar, quizás tendría que haber encabezado la lista, ¿no? Porque es un poco el bien que está en la base de todos los demás. La vida entendida no solo como supervivencia biológica, sino como posesión de todos aquellos rasgos, circunstancias que permiten un funcionamiento correcto de la persona a nivel físico, quiero decir, la salud, incluye la salud, ¿no? Incluye no solo la supervivencia, sino también la salud. Y dice algo curioso, Finis, que a mí me choca, la verdad, dice, quizás deberíamos incluir en esta categoría la transmisión de la vida por medio de la procreación de niños. Por medio de la procreación de niños. Es que me sorprende que diga quizás, ¿no? Como debilitando su propia argumentación. Finis es un gran defensor de la vida, se ha posicionado muy claramente sobre el aborto, etc. Es decir, no es sospechoso de vacilación en estas cuestiones. Sin embargo, dice que la transmisión, dice quizás debamos incluir aquí en este bien básico de la vida la transmisión de la vida, la creación de nuevas vidas. Quizá lo hubiera podido configurar como un bien independiente, ¿no? Independientes. De un lado tendríamos la conservación de la vida ya existente y de otro lado la creación de nuevas vidas, el engendramiento de nuevos seres humanos. Evidentemente eso es un bien también, me parece. Bueno, él lo incluye y con dudas dentro del bien de la vida. Después, ¿cuál otro tenemos? El juego. El juego, no entraré en ello porque nos perdemos, pero es otro de los bienes básicos para Finis. La experiencia estética, el disfrute de la belleza, la participación de la belleza y la creación de belleza nueva, es otro bien básico. La razón práctica, no entré en ello porque nos perdemos. La amistad es otro de los bienes básicos, de nuevo como bien intrínseco, como algo que tiene sentido en sí mismo, no en virtud de las ventajas prácticas que podemos derivar del hecho de tener amigos. Tener amigos te sirve para una serie de cosas en la vida, no, pero aquí se trata de, digamos, tener personas por cuyo bien nos preocupemos en sí mismo, de manera desinteresada, digamos, no en función de las ventajas que podamos derivar de esa relación amistosa. Y la religión funciona el micrófono, ¿no? Sí. La religión sería el séptimo, no sé cuántos llevamos, pero creo que es el séptimo de los bienes básicos. La religión es presentada, es definida por Finis en términos muy genéricos. Es decir, no está hablando de una religión en concreto, de esta o aquella religión, ni siquiera de lo que podríamos llamar la cosmovisión teísta, genéricamente, no, ni siquiera eso.
religión para él incluye todo lo que sea, ¿cómo decir?, reflexión acerca de las cuestiones últimas. Es religiosa, en ese sentido muy genérico, aquella persona que se haya planteado a fondo las cuestiones últimas, qué sentido tiene todo, cómo empezó todo, cuál es la estructura última de la realidad, etc. Con independencia de que llegue a unas u otras conclusiones sobre estas cuestiones. Quizás sea una persona atea, por ejemplo, puede ser religiosa en el sentido de Finis, si ha reflexionado a fondo su ateísmo, si se ha planteado con detenimiento estas cuestiones metafísicas, ¿no? Bien, creo que llevamos los 7. Lo curioso es que él añadió, y ahora estaba hablando hace un rato con la profesora Köpke sobre esto, añadió un 8º bien a la lista. Yo pensaba que había sido en el postscriptum de la última edición de Natural Law, Natural Rights, que es su obra más importante, no olvidé decirlo antes, publicada en 1980. La gran obra de Finis se publica en 1980, pero en 2009 o por ahí, 2010, publica un postscriptum en una nueva edición. Pero me dijo ella hace un momento, que en realidad hace unos años ya, que venía hablando del matrimonio como un 8º bien básico, un bien intrínseco. Claro, bueno, podríamos considerar que el matrimonio es un caso particular de la amistad, ¿no? ¿No? Pero no, Finis a partir de cierto momento pasa a considerar que el matrimonio presenta una especificidad, presenta características distintas de las de la amistad, lo define como the most far-reaching form of togetherness possible for human beings, o sea, la forma más integral o más total de togetherness, de fusión o de compenetración entre dos personas, es la que se da en el matrimonio. Esto es algo distinto de la amistad. Por otra parte, a través del matrimonio se crean nuevas vidas, se engendran nuevas vidas, cosa que no ocurre con la amistad, digamos, no conyugal, ¿no? Y esto permitiría, pues, configurar el matrimonio como un 8º bien básico o bien intrínseco. Claro, aquí uno puede preguntarse cómo es que Finis no entendió la basicidad, o como lo queramos llamar, del matrimonio como uno más de los bienes en 1980, cuando publicó la primera edición de su obra. A mí se me ocurre, a saber qué diría él, ¿no? Pero a mí se me ocurre que lo que ocurre es que en 1980 no había comenzado todavía, digamos, o estaba en sus primeras fases, la crisis del matrimonio, el colapso de las estadísticas de nupcialidad, etcétera, que hemos vivido en las décadas subsiguientes, ¿no? El matrimonio está desapareciendo en Occidente, está siendo sustituido por la pareja de hecho. Entonces, claro, podría ser que Finis, a la vista de esta desaparición del matrimonio, de esta crisis del matrimonio, haya sido más sensible a la necesidad de defenderlo, presentándolo como uno más de los bienes básicos. Es cierto que los bienes más importantes a veces tomamos conciencia de ellos cuando nos faltan. Y el ejemplo clásico, por supuesto, es la salud. Los jóvenes no suelen valorar la salud como un bien porque la dan por supuesta. Claro, cuando uno es joven, la salud se da por supuesta. ¿Cuándo empieza uno a darle importancia a la salud? Cuando te empieza a faltar o empieza a estar amenazada, ¿no? Pues algo parecido quizás ha ocurrido con la interpretación del matrimonio como bien básico por parte de Finis. Claro que esto también podría ser tomado como un argumento contra la idea misma de los bienes básicos, porque si son básicos se supone que todos los entendemos, todos sabemos cuáles son, etcétera, digamos, son eternos, son permanentes, y digamos esta relatividad histórica, este condicionamiento histórico que existen, que van entrando en la lista según cuál sea la situación social, la situación histórica de vigencia social de esos bienes, pues ya digo, esto hablaría en contra precisamente de su objetividad como bienes básicos, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Bien, esto, de acuerdo, entonces, como dije antes, las personas realizamos o no los bienes en mayor o menor medida según cómo vivamos, según
según el estilo de vida que elijamos, las virtudes o vicios que practiquemos, etc. Vida buena es aquella vida en la que los bienes básicos son participados, el término que suele utilizar Finis, de manera lo más amplia posible, ¿verdad? Ahora bien, no existe una versión única de la vida buena, por supuesto. Los bienes son variados, lo hemos visto, son 8, son inconmensurables, esto significa que no son reconducibles, como hemos visto antes, los unos a los otros, cada uno de ellos es un bien último a su manera, no son aspectos de otro bien. Y esto significa que hay pues casi infinitas formas de participación en los bienes y de combinación de los bienes entre ellos, ¿no? Digamos que habrían tantas recetas de vida buena como individuos, en el sentido de que diversos individuos darán más o menos relevancia a unos u otros bienes en sus vidas, los combinarán en formas distintas. Pensemos en un científico o un filósofo que dedica su vida primordialmente a la búsqueda del conocimiento, de la verdad científica o de la verdad filosófica, y está dispuesto a sacrificar en buena medida su participación en otros bienes. A lo mejor se va a quedar soltero para volcarse más en su trabajo científico o filosófico, ¿verdad?, de búsqueda del conocimiento. O pensemos en un artista que hace esto mismo en relación a la belleza, y para él la búsqueda o la creación de belleza es la prioridad máxima, entonces sacrifica su participación en otros bienes a esa dedicación a la búsqueda de la belleza, etcétera, etcétera. Y todos estos son versiones posibles de la vida buena, no hay única receta posible, no hay una única receta posible de vida buena, hay muchas posibles. Atención, esto no significa que cualquier estilo de vida privada sea bueno, no significa que yo diría que es el dogma postmoderno por excelencia, es decir, cada uno tiene derecho a decidir lo que es bueno para él y nadie tiene derecho a decirle no, lo que haces no es bueno, lo que tú valoras no es un bien objetivo, no. Ha desaparecido la noción de bien objetivo y ya somos jueces absolutos de lo que consideramos bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la visión postmoderna por defecto. Finis, desde luego, no comparte esto. No cualquier estilo de vida es bueno, pero hay muchos estilos de vida posibles buenos que combinan los bienes de distintas formas, ¿no?, y en distintas proporciones. De ahí la importancia de la libertad, claro, de ahí la importancia de la libertad. Y yo diría que para Finis es prácticamente es la misión primordial del Estado, garantizar al ciudadano una esfera de libertad suficiente para que pueda poner en práctica su proyecto de vida buena, pueda perseguir los bienes en libertad. Y para esto necesitamos protección frente a una serie de posibles formas de coacción, ¿no? Hay agresiones a la persona que directamente suprimen la posibilidad de participación en los bienes. Si me matan, ya se acabó, ya no disfrutaré ni de la belleza, ni de la vida, ni del matrimonio, ni del conocimiento, ni nada. Por lo tanto, todo sistema jurídico, para empezar, tiene que prohibir el homicidio y cualquier otra agresión física. Es lo que Hatch llamaba el contenido mínimo de derecho natural. Es un mínimo de derecho natural que debe incluir cualquier sistema jurídico para ser viable o para garantizar la preservación del grupo social de que se trata. Entonces, el derecho como mínimo nos tiene que proteger frente a estas agresiones que suprimen la posibilidad de participar en los bienes, pero no solo el homicidio, también la esclavitud, por ejemplo, pues implica para el esclavizado la desaparición de la posibilidad de vida buena y la desaparición de la posibilidad de participar de los bienes, ¿no es cierto? Bien, entonces... de acuerdo, entonces, no voy a entrar en las críticas que ha recibido Finis desde otros sectores del naturalismo contemporáneo, aunque apuntaré solamente una idea, es neotomistas como Hittinger, como Bates, Henry Bates, o como Ralph McInerney y otros, vienen a decir que es una contradicción que un naturalista acepte la idea de falacia naturalista, es decir, la prohibición
que formularon Hume, Moore, etcétera, sobre la falacia naturalista. Esto de que no sea posible extraer deber ser del ser, cuando la esencia del naturalismo es precisamente la idea de la normatividad de la naturaleza. La naturaleza es normativa. La naturaleza no consiste solo en ser, sino que incluye también imperativos, es decir, ¿no? La normatividad de la naturaleza. Pero en fin, no profundicemos en eso porque no se trata de explicar a Finis, no de explicar a los críticos de Finis. Bien, pues todo este asunto de los bienes básicos, etcétera, la normatividad de la naturaleza, el san y el solen, el ser y el deber ser, yo sé que puede sonar un poco abstruso y quizás no se termina de ver la conexión con la vida práctica y bueno, nuestros debates públicos contemporáneos, etc. En cambio, hay un aspecto de la nueva teoría del derecho natural que sí me parece que tiene una gran pertinencia, una gran relevancia para nuestros debates actuales. Como dije antes, es la cuestión del perfeccionismo. Ahora bien, de esto del perfeccionismo, más que el propio Finis, se han ocupado dos autores, uno de los cuales no es encuadrable en la escuela de Finis, como dije antes, es Joseph Rast, pero sí voy a decir algo sobre él, porque me parecen interesantes sus ideas, y el otro es Robert George, como dije antes, que pertenecería a la segunda generación de esta escuela del derecho natural, la escuela de Finis, ¿no? La obra en la que George abordó la cuestión del perfeccionismo es Making Man Moral, haciendo morales a los hombres o haciendo buenos a los hombres, publicada en 1993. Se cumplen ahora 30 años. ¿Y qué es esto del perfeccionismo? Es una cuestión, digamos, tiene una acepción técnica en filosofía práctica que no es la misma que tiene en el lenguaje cotidiano, ¿no? Perfeccionismo es la tesis según la cual el Estado y el derecho pueden y deben contribuir a hacer buenas a las personas, making man moral, hacer moralizar a los hombres en sentido genérico, las personas, ¿no? La ley puede hacer mejores a los hombres. Eso cree el perfeccionista. ¿Qué cree el antiperfeccionista? El antiperfeccionista cree que no es función del derecho o el Estado moralizar las conductas, hacer moralmente buenos a los hombres. El derecho existe para garantizar las bases de la convivencia, para hacer posible la convivencia, no para hacernos buenos, ¿no? Por tanto, la tarea primordial del derecho consistirá en trazar, digamos, fronteras invisibles entre las esferas de libertad individual de forma que sea posible su coexistencia. Aquello que se dice siempre de hasta aquí llega mi libertad, a partir de aquí empieza la tuya, y se trata de ver cómo podemos ser libres todos al mismo tiempo, sin que la libertad de algunos aplaste a la libertad de otros o implique la negación de la libertad de otros. Es aquello que decía Kant cuando hablaba del imperativo jurídico, que no es el imperativo categórico moral. El imperativo jurídico sería obra de tal forma que el uso externo de tu arbitrio sea compatible con el uso externo del arbitrio de los otros según una ley universal de libertad. Es decir, a ver cómo conseguimos ser todos libres al mismo tiempo sin, digamos, pisarnos recíprocamente nuestras esferas de libertad. Y esto, ¿cómo decir? Esta tarea de compatibilización, armonización de los arbitrios individuales no es una tarea moralizadora. Kant dice que esto lo podría conseguir hasta un pueblo de demonios. Selbst für ein Volk von Teufeln, incluso para un pueblo de demonios, debería ser posible llegar a un acuerdo sobre hasta aquí llega mi libertad, a partir de aquí empieza la tuya. Y nos interesa a todos trazar esas fronteras, ¿no? Para después hacer lo que queramos con nuestra esfera de libertad. Quizá no la vamos a utilizar esa libertad para nuestra santificación, quizá la vamos a dedicar al vicio. Bueno, al Estado no le tiene que importar eso, porque el Estado no está para predicar la virtud o para imponer la virtud, sino para garantizar la libertad. Y la premisa que subyace al antiperfeccionismo es muy claro en el caso de John Rawls, un filósofo tan influyente en la filosofía práctica de los últimos 50 años, es la idea según la cual es mucho más fácil, es posible conseguir un consenso sobre lo justo, diría Rawls, es decir, sobre
la compatibilidad posible de uso de la libertad por parte de diversos ciudadanos, ¿no? Eso que decíamos antes de las fronteras invisibles. Sobre eso se puede conseguir un consenso con independencia de cuáles sean las creencias morales o las creencias metafísicas de las personas, ¿no? En cambio, no podremos conseguir en una sociedad pluralista un consenso sobre lo bueno. Lo bueno no es lo compatible con la libertad de otros. Lo bueno es lo que contribuye a la realización de la naturaleza humana o a la santificación, si nos ponemos una perspectiva religiosa, hacer buenas a las personas. Bien, sobre lo bueno no será posible ponerse de acuerdo en una sociedad pluralista, considera Rawls. Por eso cuando Rawls habla de la posición original, esta especie de cónclave en el que los representantes sociales debaten los criterios de lo justo, pues dice que se tienen que cubrir con el velo de ignorancia, y ese velo de ignorancia hace que olviden no solo su clase social, no solo su raza, su sexo, etc., sino también su concepción de lo bueno. Se considera que la concepción de lo bueno, digamos, dependen de las cosmovisiones respectivas, y bueno, en la sociedad actual conviven varias cosmovisiones. En fin, estos Rawls no vamos a profundizar ahí, ¿no? Pero sobre lo bueno no es posible el consenso, piensan los antiperfeccionistas. Sobre lo justo sí, lo justo es lo que facilita esa convivencia posible entre las esferas de libertad. Entonces, una versión clásica del antiperfeccionismo es el principio del daño de John Stuart Mill, en su obra Sobre la libertad. Cito textualmente: la única finalidad en nombre de la cual se puede ejercer el poder legítimamente, el poder en el sentido de coacción, ¿no? Se puede ejercer coacción legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es la de impedir que haga daño a otros. Impedir que haga daño a otros. Su propio bien, sea bien físico o moral, no es una razón suficiente. Es decir, no puedes obligar a nadie a hacer nada porque sea bueno para él, en tu opinión, en opinión del legislador. Sí puedes obligarle, sí puedes sancionarle para impedir que haga daño a otros. Entonces, si yo quiero cortarle el cuello al vecino, hay el Estado, si tiene que enviar un policía que impida que yo le corte el cuello al vecino, pero no lo hará para hacerme buena persona, para moralizar mi vida, no, lo hará en nombre de la defensa de la coexistencia entre las esferas de libertad y la defensa de la viabilidad de la convivencia. Bueno, ¿y cuál es la posición? Tenemos aquí perfeccionismo frente a antiperfeccionismo. ¿Cuál ha sido la posición mayoritaria en la historia del pensamiento? Ha sido la posición perfeccionista, por supuesto. La posición por defecto en la historia del pensamiento occidental ha sido el perfeccionismo. El antiperfeccionismo es una postura moderna y minoritaria, aunque mayoritaria en la modernidad. Bueno, y no podemos aquí, esto es algo... Robert George, en su obra Making Men More, pues hace un recorrido histórico fantástico sobre las modulaciones que tomó el perfeccionismo en sucesivos pensadores, y no podemos ahora entrar en detalles, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, que bueno, tanto Aristóteles como Santo Tomás, como Cicerón, etc., consideraron el derecho y la política como la continuación de la ética por otros medios, parafraseando a Clausewitz, ¿no? A von Clausewitz. La continuación de la ética por otros medios. La ética normalmente debe funcionar a base de educación moral, que los padres les digan a los hijos cómo tienen que comportarse, o los sacerdotes, allí donde la mayor parte de la gente todavía era religiosa, etc. La educación moral corresponde a la Iglesia, corresponde a la familia, en principio no corresponde al Estado. Pero siempre va a haber personas a las que no les resulten suficientes esos sermones morales de sus padres, de los sacerdotes, de sus maestros, etc. Entonces ahí tiene que estar el Estado para completar. Es decir, si no está dispuesto a ser bueno por las buenas, lo va a ser por las malas, ¿no? El Estado tiene que obligar a comportarse bien a aquel que no esté dispuesto a hacer los contrarios. Esto es muy claro en Santo Tomás, aunque Santo Tomás también reconoce que no todas las virtudes son susceptibles de imposición, digamos, legislativa o estatal, sino solo las más importantes. Bueno, Aristóteles, por ejemplo, dice en su Política, escribe lo siguiente: la ciudad, o sea, el Estado, la ciudad-Estado, no consiste en la comunidad de domicilio, ni en la garantía de los derechos individuales, como diría un moderno, ¿no? El Estado está para garantizar nuestros derechos, nuestra libertad. Dice, el Estado no consiste en la garantía de los derechos individuales, ni en las relaciones mercantiles y de intercambio. Lo que quiere decir es que no consiste solo en esto.
Esas cosas que hemos dicho, comunidad de domicilio, garantía de los derechos, las relaciones mercantiles y intercambio, son condiciones necesarias, pero no suficientes para que podamos hablar de Estado, según Aristóteles. ¿Qué es lo que realmente cualifica al Estado? ¿Qué es lo que realmente lo define? Pues dice, el Estado es la asociación política. Bueno, la asociación política tiene ciertamente, por fin, la virtud y la felicidad de los individuos, y no solo la vida común. ¿Sí? El Estado existe no solo para hacer posible la convivencia entre una pluralidad de personas, sino para ayudarles a alcanzar la virtud y la felicidad, cosas que para Aristóteles son casi sinónimas, porque no hay otra forma de alcanzar la felicidad que a través de la práctica de la virtud o de las virtudes, como sabe cualquiera que haya estudiado Aristóteles. Y por otra parte es lo que pensaba también Santo Tomás. Tengo este texto de la Suma Teológica, vamos a leerlo rápidamente. Para aquellos jóvenes que por una disposición natural, por la costumbre o más aún por un don divino, están inclinados a la virtud, es suficiente la disciplina paterna que se basa en los consejos. Hay muchos jóvenes buenos que le basta oír lo que diga su padre, lo que dice el sacerdote, y serán buenos. Pero hay algunos protervos, propensos al vicio, que no se conmueven fácilmente con palabras. A esos es necesario apartarlos del mal mediante la fuerza o el temor. Así, desistiendo de hacer el mal, dejarán tranquila la vida de los demás. Y finalmente ellos mismos, por la costumbre, vendrán a hacer voluntariamente lo que en un principio hacían por miedo y llegarán a ser virtuosos. Y esta disciplina, que obliga mediante el temor al castigo, es la disciplina de las leyes. Mezcla las dos cosas, mezcla la preservación de la libertad, porque habla de dejarán tranquilos a los demás, que es lo único que les interesa a los modernos, que el Estado garantice que nos van a dejar tranquilos, ¿no? Pero lo mezcla con la búsqueda de la virtud. O sea, para aquel joven que no le hayan bastado los consejos morales de los padres sacerdotes, pues el Estado tiene que obligarle a ser virtuoso, ¿no? Bien, pues damos un salto de 700 años, porque no hay tiempo para más, y vamos a ver un poco esto del perfeccionismo en estos dos pensadores contemporáneos, Robert George y Joseph Rush, ¿no? Bien, Rush dice algo muy interesante en The Morality of Freedom, y es que la maximización de la realización de los deseos individuales no es un objetivo racional para la sociedad. Claro, esto es anatema para los posmodernos relativistas. Quiero decir, lo que decía antes, ¿no? Seguramente la mayoría de nuestros contemporáneos están de acuerdo en que lo que tiene que hacer el Estado es garantizarnos el máximo de libertad posible a todos, compatible con la libertad de los demás, para que después cada uno invirtamos nuestra libertad en lo que nos dé la gana. Y nadie tiene derecho a juzgar los fines a los que yo dedico mi libertad, ¿no? En los que yo invierto mi libertad, porque cada uno tenemos nuestra propia jerarquía de valores, nuestro concepto de lo que es bueno o lo que es malo, etcétera, etcétera. Y nadie tiene derecho a juzgar eso. Rush dice que esto es irracional, es decir, el cumplimiento, la maximización de la libertad en cuanto tal, por la maximización del cumplimiento de deseos individuales en cuanto tales, por el mero hecho de ser deseos, no es un objetivo racional para una sociedad. Esto está relacionado con el reason-dependent character of goals and desires. Esto significa carácter dependiente de razones. Los deseos humanos no son arbitrarios. No deseamos las cosas porque sí, porque nos da la gana. Normalmente las deseamos por alguna razón. Por ejemplo, yo deseo ahora ir a la farmacia y comprar un antibiótico X porque pienso que ese antibiótico va a curar la enfermedad X que padezco en este momento. Por tanto, mi deseo de un antibiótico depende de una razón, un argumento, digamos. El argumento según el cual el argumento X cura la enfermedad Y. ¿Y si fuera mentira eso? Si fuera mentira que ese sea el argumento, el antibiótico adecuado para la enfermedad, entonces dejaría de desear el antibiótico porque no lo deseo porque sí, lo deseo por una razón. Y esa razón puede ser verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Entonces, maximizar el cumplimiento de deseos en cuanto tales es irracional, porque todo dependerá de las razones en que se basan esos deseos y esas razones, a su vez, pueden ser
verdaderas o falsas, ¿verdad? Y después, algo que me parece muy importante, Ras, y esto hace falta valor en filosofía contemporánea, yo diría que en la sociedad en general, cuestiona el valor intrínseco de la autonomía. La autonomía no es valiosa por sí misma. Cuando digo autonomía digo libertad, ¿no? La libertad no es valiosa por sí misma. El valor de la libertad no es un valor absoluto, la libertad no es un fin en sí mismo, la libertad tiene un valor instrumental. Lo realmente valioso es el bien que alcanzamos a través del uso de nuestra libertad. Lo que dijo Matthew Arnold en el siglo XIX, la libertad es un excelente caballo para cabalgar, pero para cabalgar a algún sitio. Todo dependerá si voy con un excelente caballo, muy potente, muy veloz, a tirarme por un acantilado, pues no, ese caballo no me ha hecho ningún servicio, ¿verdad? Es decir, el valor de la libertad es condicional, todo dependerá de si usamos la libertad para perseguir finalidades buenas o finalidades malas. Sin embargo, los contemporáneos tratan a la libertad no como un valor instrumental, sino como un fin en sí mismo, un valor absoluto y ya está, y cada uno dedicará su libertad a los fines que considere oportunos. Esto, bueno, lo podemos resumir diciendo que los 10 mandamientos de toda la vida para el contemporáneo se han reducido a un mandamiento único que es vive como quieras, siempre que no pises la libertad de los demás, siempre que no violes la libertad de los demás. Bien, pero Ras dice además otra cosa muy interesante, y es que la autonomía valiosa, ya hemos dicho que no cualquier autonomía es valiosa. La autonomía es valiosa solo si la usamos para perseguir fines que a su vez son valiosos, y aquí resulta aplicable todo lo que hemos dicho antes de fines sobre los bienes intrínsecos, etc. Si usamos nuestra libertad para perseguir estos bienes, entonces sí, la estaremos usando bien, será valiosa nuestra autonomía, pero no en caso contrario. Bien, entonces la autonomía valiosa requiere condiciones negativas y condiciones positivas. Condición negativo no es en el sentido valorativo, sino en el sentido de Isaiah Berlin, aquella idea de libertad negativa. Libertad negativa consiste en estar protegido frente a la coacción, ¿no? Tengo libertad negativa, por ejemplo, la libertad religiosa. La libertad negativa consiste en que nadie venga a imponerme tal o cual creencia religiosa, o a impedirme que yo tenga las que sea, o que yo practique el culto religioso que considere oportuno, etc. Eso es libertad negativa, condiciones negativas. Normalmente, los que dicen que no basta con la libertad negativa son, digamos, socialistas o gente de izquierdas que dicen lo que dijo Anatole France. Anatole France dijo: la libertad burguesa es libertad puramente formal, es libertad para dormir bajo los puentes. O sea, ¿de qué le sirve al mendigo que no tiene para comer? ¿De qué le sirve la libertad religiosa, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento? Tal cual, si no tiene ni para comer, ¿no es cierto? Entonces, para que pueda hablarse de libertad material, de libertad efectiva, necesitamos, diría un socialista, un mínimo de bienestar, un mínimo de satisfacción de las necesidades materiales básicas. ¿De acuerdo? No entramos en si eso no, eso daría para mucho, no entramos en eso ahora. Cuando Ras habla de condiciones positivas de la autonomía valiosa, no está pensando en esto, no está pensando en un cierto nivel de bienestar. Está pensando en opciones vitales, valiosas, sobre las cuales ejercer nuestra libertad, ¿no? Sobre las cuales ejercer nuestra libertad. ¿Cómo decir? Un supermercado moral en el que haya productos dignos de ser adquiridos, porque ¿de qué me sirve la libertad? Dice, bueno, yo soy libre de comprar lo que quiera, pero voy al supermercado y no hay nada en el supermercado, las estanterías están vacías. Yo tengo la libertad formal de comprar lo que quiera, pero no tengo artículos que adquirir, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con la libertad. Necesitamos, diríamos, itinerarios vitales, opciones morales valiosas que poder escoger y practicar mediante el uso de nuestra libertad. Y a esas opciones vitales, itinerarios vitales, las llama Ras formas sociales. Y este concepto de formas sociales en Ras es un poco abstracto, porque aquí mete varias cosas, mete tradiciones, mete estilos de vida, mete prácticas, mete profesiones y mete instituciones como el matrimonio, que vimos que para
finis era un bien básico, ¿no? Vamos a ver, pensemos en las profesiones, pensemos en las profesiones, pensemos en las artes. A ver, estamos acostumbrados a asociar creación artística o simplemente cultivo de las artes con genialidad individual, con creatividad individual, pero realmente no es así. Quiero decir, Ras diría que el arte es una forma social valiosa, hecha posible a través de la cooperación de muchas personas a través de los siglos. Pensemos en la música. Bueno, puede haber un músico genial, compositor, que efectivamente aporta algo al acervo musical de la humanidad y crea obras nuevas, o bien interpreta obras ya existentes de forma genial, de forma singular. De acuerdo, pero para llegar a ese nivel en el que está en condiciones de aportar algo singular, algo creativo, propio a la música, antes hay detrás toda una tradición, toda una formación, ha estado en el conservatorio no sé cuántos años, allí ha tenido unos profesores, ha aprendido unas técnicas de interpretación, ha aprendido lo que sea, en fin, conocimientos musicales de todo tipo, y después de X años ejercitando y tal igual, ya alcanza el punto en el que ya puede aportar algo individual. Pero detrás hay todo un legado colectivo y toda una praxis histórica de creación musical, etc. Esta es la idea, ¿no? Entonces, casi todas las cosas valiosas de nuestra vida se basan en tradiciones de ese tipo. Es lo que está diciendo Ras. Esta tradición, en este caso, la creación musical o la profesión musical, pues es una forma de vida valiosa porque permite la participación en lo que veíamos antes, la experiencia estética, la belleza como uno de los bienes intrínsecos que decía Finis. Yo creo que hay cierta complementariedad, aunque hay también cierta rivalidad teórica entre Finis y Ras, pero yo la verdad es que veo bastante complementariedad entre los dos planteamientos, ¿verdad? Entonces, una sociedad en la que hay muchas formas sociales, profesiones, estilos de vida, compromisos, tradiciones valiosas, es más rica que una sociedad en la que no las hay. Y para que la libertad tenga sentido, necesitamos que haya muchas formas sociales valiosas. Y el problema es que están en crisis muchas de ellas, ¿verdad? Están en crisis muchas de ellas. Ay, que me quedo sin tiempo. Y vamos a ver. Aunque Ras, ya digo, formula esto de las formas sociales en términos bastante abstractos, lo cierto es que el ejemplo, cuando necesita poner un ejemplo práctico, suele referirse al matrimonio. El matrimonio como ejemplo característico de forma social valiosa que además resulta estar en crisis, ¿no? Entonces, a mí me parece, es una cosa que debatimos hoy mismo en un grupo de WhatsApp que tenemos, algunos de los que estamos aquí, me parece que los defensores del matrimonio a veces sobreenfatizamos la naturalidad del matrimonio. No es un argumento clásico entre los defensores del matrimonio de decir, no, el matrimonio se basa en la naturaleza. Aquello que dijo Chesterton, no sé si lo tengo aquí apuntado, sí, Chesterton escribió, este triángulo de verdades, padre, madre e hijo, no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que lo ignoran. Es decir, lo que está diciendo, no, el matrimonio es una institución de derecho natural, es anterior al Estado, ha existido en todas las civilizaciones, por tanto es indestructible. Las civilizaciones vendrán y se irán, los estados se construirán y caerán, la familia seguirá allí. Bueno, yo no estoy tan seguro de que esto sea así. Es cierto que la familia viene predeterminada por la biología en el sentido de que hace falta un hombre y una mujer para engendrar un nuevo ser humano, es cierto, pero no viene exigido por la biología que ese hombre y esa mujer después tengan que permanecer toda la vida juntos para criar, para educar a esa prole, y sin embargo el matrimonio existe para eso. Entonces, el matrimonio, junto a un fundamento natural, digamos biológico, de complementariedad de los sexos, tiene también una parte de construcción cultural. Se trata de completar ¿cómo decirlo? Ese vínculo sexual, ese vínculo reproductivo entre el hombre y la mujer, convertirlo en vínculo existencial definitivo.
Y eso es un plus que añade la cultura. O sea, hay un fundamento natural, pero también hay un plus cultural, digamos, a mi modo de ver, en el matrimonio, ¿no? Pues Ras insiste precisamente en esto. El matrimonio es una forma social, una de las más importantes, ¿no? No es una institución natural en el sentido de que venga dada por la naturaleza humana o por la biología y ya está. Y en tanto que forma social, puede ser cuidada y practicada o puede entrar en crisis y desaparecer. Y es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad con el matrimonio. Como dije antes, bueno, cualquiera puede mirar las estadísticas y el matrimonio en Occidente está siendo reemplazado por la pareja de hecho como pauta habitual de relación entre los sexos. Y claro, aquí los progresistas vendrán y dirán, no, simplemente una forma social está siendo sustituida por otra, no pasa nada, no se preocupen ustedes. Bueno, yo creo que sí pasa, y el propio Ras da a entender que la pareja de hecho, en cambio, no es una forma social, porque carece de cualquier consistencia interna. Toda forma social tiene unas reglas, implica unas constricciones para las personas que participan de ella. Es decir, una forma social no puede ser lo que a cada uno le pide el cuerpo en cada momento, lo que cada uno quiere que sea. No, la forma social tiene, digamos, una consistencia objetiva, ¿no? Y tiene una lógica interna. Por ejemplo, el matrimonio claramente la tenía. En cambio, esto nuevo de la pareja de hecho, cuya única regla es la ausencia de reglas, simplemente oye, estamos juntos de momento y ya cuando cada uno tirará por su lado cuando lo desee, etcétera, etcétera. Es decir, lo característico de esta nueva forma social sería la no formalización, pero eso precisamente es una contradicción, ¿no? Es decir, Ras insiste en que las formas sociales tienen una lógica interna, no son infinitamente redefinibles o infinitamente elásticas, ¿no? Y el nuevo entendimiento de la familia parece que sí lo es simplemente infinitamente elástico, infinitamente redefinible, por tanto no satisface los criterios que definen a una forma social según Ras. ¿Implica esto que ya, bueno, que dos jóvenes no se puedan comprometer para toda la vida? No, claro, nadie lo va a prohibir, ¿no? Dice, no, oye, prohibido comprometerse para toda la vida, pero no es el itinerario vital, la forma social que es ofrecida por defecto a los jóvenes por la sociedad, por las leyes, por la cultura, como valiosa, como digna de ser practicada, etc. Entonces, a lo mejor ocurre que a pesar de todo, algunos, oye, pues fíjate, estos llevan 40 años juntos, pues fíjate, una especie de extravagancia, ¿no? Hay gente para todo, pero no es lo que, ya digo, lo que es propuesto por la sociedad a través de las leyes, a través de la cultura, a través de como deseable, como correcto, como digno de ser practicado. Bien, y Ras insiste, como Robert George, por otra parte, que me voy a quedar sin tiempo para él, en la responsabilidad del Estado en la conservación de las formas sociales. Es decir, la regulación jurídica de las formas sociales contribuye a su fijación, a su fortalecimiento, a su conservación. Escribe Ras, por ejemplo, la monogamia no puede ser practicada por un individuo aislado, requiere una cultura que la reconozca y la apoye a través de la actitud del público e instituciones formales. El matrimonio no puede ser practicado aisladamente por un individuo aislado, una pareja aislada, no, requiere toda una cultura que coopere con ello, que lo refuerce, que lo proponga, que lo incentive, ¿no? Y así estamos llegando a la cuestión del perfeccionismo. Huelga decir que Ras es perfeccionista, como también lo es George. Es decir, las leyes, sin duda, contribuyen, como acabo de decir hace un momento, las leyes contribuyen a construir una ecología moral y a conservar una ecología moral. Y esto ocurre siempre. Es decir, el debate entre perfeccionismo y antiperfeccionismo, según Ras y según George, está ya zanjado por la realidad. Es inevitable que las leyes envíen mensajes morales a la ciudadanía. La cuestión es qué signo
vayan a tener esos mensajes morales. Pero no, la neutralidad moral de las leyes es imposible. Es que algunos libertarios proponen eso. No, lo que tiene que hacer el Estado es no meterse en cuestiones de familia, que desaparezca el derecho de familia. Bueno, si desapareciera el derecho de familia, desaparecería también la familia, porque la familia tiene un armazón jurídico que es fundamental para su conservación. Por otra parte, en la familia están en juego cuestiones tan vitales para la supervivencia de la sociedad como la paternidad, la filiación, quién es padre de esta criatura, quién se hace cargo de ella, qué obligaciones tienen los padres. Ninguna sociedad puede dejar eso sin regular, ¿no? Por tanto, claro que tiene que haber un derecho de familia, que algunos seriamente, incluso conservadores, hablan de la desregulación, la desinstitucionalización como una solución conservadora para la crisis de la familia. Bueno, desde luego, ni George ni Ras estarían de acuerdo con esto. Ellos dan por demostrado y por evidente que las leyes desarrollan una pedagogía moral, transmiten enseñanzas morales y es inevitable que esto ocurra. Como dijo Louis Brandeis, el derecho enseña, the law teaches. Y bien, voy a pasar a lo de, para no aburrirles más, voy a saltar una serie de cosas para aterrizar en Robert George, porque hasta ahora he hablado sobre todo de Ras. Bueno, solamente un último apunte sobre Ras, que pese a esta defensa clara del perfeccionismo, el perfeccionismo de Ras, como el de George, diría yo, es un perfeccionismo liberal. Y esto es una diferencia importante respecto al perfeccionismo de Santo Tomás o de Aristóteles, etc. El perfeccionismo preliberal de Santo Tomás, etc., no rehusaba, no descartaba recurrir a la coacción, lo hemos visto en Santo Tomás. El que no quiera ser bueno, que le obligue el Estado a ser bueno, ¿no? Lo característico de un perfeccionismo liberal es preferir siempre la incentivación a la coacción. Y esto en base a una consideración filosófica elemental, que es que la coacción moral es intrínsecamente imposible. Tú no puedes intrínsecamente obligar a nadie a ser bueno. Si le obligas a ser bueno, bien, su bondad no tendrá ningún valor moral. Si doy mucha limosna porque me han puesto una pistola en la cabeza para obligarme a dar limosna, evidentemente no hay ningún mérito moral ni soy virtuoso por dar limosna. Por cierto, estos son los impuestos, ¿verdad? La diferencia entre los impuestos y la limosna. Bueno, pues pagar impuestos no le hace a uno virtuoso ni le perfecciona a uno moralmente. Entonces, como es intrínsecamente imposible, pues la educación moral, el perfeccionamiento moral a través de las leyes, a través del Estado, tendrá que ser siempre de carácter incentivador, no de carácter coactivo. Esto es algo que hemos descubierto los perfeccionistas modernos y que no tuvieron tan claro los antiguos como Aristóteles o Santo Tomás, ¿no? Bien, George dice otra serie de cosas interesantes, me quedo sin tiempo. George dice, vamos a ver, los libertarios que critican al Estado moralista, dicen que el Estado no tiene que meterse a moralizar, que nos deje tranquilos, etcétera, etcétera, son hipócritas, entre otras cosas, porque no, en realidad lo que no quieren es que el Estado sermonee moralmente cuando se trata de proteger la familia, proteger la estabilidad, la fidelidad conyugal o lo que sea. Otros tipos de intervención moral del Estado les parecen maravillosos, con sentido. Él pone el ejemplo de todas aquellas resoluciones del Tribunal Supremo norteamericano en los años 50, 60, o leyes como la Ley de Derechos Civiles de 1964, que claramente deslegitimaron la conducta racista, ¿no? El fallo de Topeka versus Brown Board of Education contra la segregación racial en las escuelas, etc. ¿Quién podría negar que todas esas sentencias y leyes tuvieron un efecto pedagógico y un efecto moralizador, en un sentido correcto? Es deslegitimar el racismo. Pues claro que sí, ¿no? Esto les parece bien. ¿Quién va a estar contra esto? En cambio, les parece mal cuando se trata de incentivar otros valores como, según decía antes, el matrimonio o la estabilidad familiar, ¿no? Por otra parte, las leyes actuales son más moralistas que nunca, si es que ya no son otra cosa que eso, son leyes pedagógicas, las leyes ideológicas, ¿no? Sobre feminismo, sobre género, sobre LGTB, etc. Lo más importante de esas leyes es la exposición de motivos
donde te largan, y eso, en fin, lo he conocido como diputado en la pasada legislatura, son leyes ideológicas en el sentido de que lo más importante en ellas es el mensaje moral que están intentando introducir en la ciudadanía. Después los efectos prácticos son baladíes muchas veces, ¿no? Lo importante es el adoctrinamiento, lo importante es el mensaje que te están inculcando, ¿no? Después, otra cosa que dicen los libertarios, y esta me parece muy importante, lo dice Will Kimlicka, por ejemplo. Bueno, perdón, otro ejemplo práctico, evidente, de pedagogía moral de las leyes, es todo lo relacionado con el matrimonio, es decir, el no fault divorce, es decir, cuando se pasó del divorcio por causas excepcionales, tasadas por delincuencia, por drogadicción, por violencia doméstica o lo que sea, se pasó al divorcio por mera voluntad de alguno de los contrayentes, pues bueno, eso envió un mensaje moral evidente a la población, en este caso de desacralización del vínculo conyugal y de hecho, el matrimonio es convertido en un contrato basura, disoluble por mero capricho de cualquiera de los contratantes, y esto explica a su vez el hundimiento de la nupcialidad, porque ¿para qué firmar un contrato que ya no significa nada, no obliga a nada, y que es un contrato basura, ¿no? Es decir, aquí claramente la ley ha tenido un impacto en la conducta y en los valores de la gente. Y lo otro, por supuesto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero decía, muchos libertarios, por ejemplo Kimlicka, dicen, no, lo que hay que hacer es dejar que los estilos de vida, la virtud no necesita ser incentivada por el legislador. La virtud, si es verdadera virtud, como el bien es intrínsecamente atractivo, pues la gente la buscará y la practicará, ¿verdad? No necesita ayudas legislativas, incentivación estatal. Dejemos que los diversos estilos de vida, los diversos valores compitan libremente entre sí, y lo que sea realmente bueno, objetivamente bueno, resultará más atractivo y será practicado por un mayor número de personas, ¿no? Bien, entonces aquí George dice algo que me parece importante, y es que la virtud no puede derrotar al vicio en buena lid. Si se permite, y eso hubieran estado de acuerdo Cicerón, hasta Epicuro habría estado de acuerdo con esto, que es el hedonista, ¿verdad? Hasta Epicuro habría reconocido que el vicio a primera vista es más atractivo que la virtud. O sea, si permites esa libre competencia entre estilos de vida, bueno, pues van a triunfar los estilos de vida más hedonistas, más permisivos, etcétera, etcétera. Porque como sabían todos los clásicos, el vicio a primera vista es más atractivo. La virtud requiere autodisciplina, requiere no hacer lo que te pide el cuerpo, requiere adiestramiento, etcétera, etcétera. Por eso necesita apoyo estatal, claro. Pues si deja que la gente haga lo que le da la gana, van a hacer lo más placentero, lo más superficialmente atractivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho es lo que viene ocurriendo en los últimos 50 años, ¿no? Por tanto, claro que sí, el árbitro, el Estado no puede ser un árbitro moral neutral, tiene que ser un árbitro que sube el remate y que toca el balón y que ayuda al equipo que merece ser ayudado. Esto significa, por tanto, que tenemos claro lo que merece ser protegido, lo que merece ser incentivado, cosa que precisamente hemos perdido de vista, pero que estos pensadores intentan volver a poner en el centro del debate. Y ahora sí que termino, pero esto último sí me parece muy importante también, y es que tanto Russ como George dicen, aplican el principio de subsidiariedad, la pedagogía moral que pueda desplegar al Estado es subsidiaria respecto a otros educadores morales. El educador moral primario, por supuesto, es la familia, pero dijimos antes, la familia está desapareciendo, la familia es cada vez más volátil, cada vez más efímera, etc. Vale, en principio la familia es la que tiene que educar moralmente, pero cada vez es menor el porcentaje de niños que se crían con su padre y su madre hasta la mayoría de edad, ¿no? La Iglesia, sí, que lo haga la Iglesia. Bueno, pero las iglesias están vacías, por ejemplo, ¿no? Vivimos en sociedades secularizadas. Por otra parte, parece que la Iglesia no está muy por la labor de mojarse en estos asuntos, sobre todo los más espinosos en el debate contemporáneo, que son todo lo que tiene que ver con el amor, con el sexo, con la procreación, con la familia. La Iglesia no se moja mucho en esto, la verdad. Sí, en principio la familia y la Iglesia, etcétera, pero están fallando. Precisamente en la medida en que fallan los educadores morales primarios,
crecerá el papel del Estado. Si ya no educa a la familia, va a importar más lo que diga el Estado, o sea, lo que digan los maestros, lo que diga el colegio, lo que diga la universidad, etcétera, ¿no? Y por otra parte, incluso en los casos, porque claro, sigue habiendo familias intactas, etcétera, incluso en los casos de que, ya digo, la familia es estable, pensemos padres conservadores que quieren transmitir este tipo de valores a sus hijos, etcétera, que no se han separado, que están ahí para educar, pero después de todo el esfuerzo de tener hijos y de intentar transmitirles sus valores, etcétera, saben que están luchando contra toda una cultura, contra todas estas leyes ideológicas que hemos dicho antes, contra lo que dice el profesor en el colegio, contra lo que dicen las películas, lo que dicen las letras de las canciones, etcétera. Es un combate de resultado incierto. Lo que dice George es algo tan elemental como, sí, ya sabemos que los educadores morales tienen que ser los padres, pero por favor, los padres que transmiten los valores correctos tienen derecho a que el Estado colabore en alguna medida, aunque sea no llevándole la contraria en el cursillo de sexualidad que van a impartir en el colegio o lo que sea, ¿no? Esta es la idea. Bueno, perdón que me he pasado el tiempo. Pues... Muchas gracias, profesor Contreras. Muchas gracias, profesor Contreras, por esa, yo creo que ha sido un repaso obviamente conciso para un tema que daría para muchísimo, pero yo creo que es un muy buen aperitivo, puede ser seguido leyendo algunos de los libros tuyos que he citado al principio y también yendo directamente a las fuentes que tú nos has explicado de estos autores. Yo creo que ahí salen temas que ahora últimamente pues los has incluso explicitado, muy de actualidad, y además hay otras cuestiones de fundamento teórico. Por lo tanto, en estos dos planos nos podemos mover ahora en el coloquio al que invito a intervenir, sabiendo las reglas, que es que como esto también lo están viendo desde sus casas o desde donde quieren otros, consta en este momento hay chilenos, hay peruanos, hay amigos de otros países siguiéndonos desde muy lejos, que vengan aquí por favor y así con el micro podrán escucharles desde allá. Luis, dos Luises y Juan, de momento. Muchas gracias. Dos breves preguntas. La primera respecto a los bienes básicos. O sea, ¿cuáles serían los presupuestos para poder identificar cuáles son los bienes básicos? O dicho de otra manera, ¿por qué el juicio de Finis para identificar qué es evidente es superior al del resto? Y esto pues ilustra el caso del matrimonio, ¿no? Y parece, y si es así, que incluir el matrimonio como bien básico porque estaba en crisis, o sea, incluir algo que está dejando de ser evidente como evidente, pues sería como cierta contradicción. Y la segunda pregunta es, no sé si Finis en algún momento se plantea como bien básico el amor, porque a mí me da la impresión intuitivamente de que quizá el amor en estas tres dimensiones, ¿no? de filia, eros y agape, pues incluiría la amistad y a la vez sería una forma de realizar realizar el bien básico del amor sería realizar el matrimonio, ¿no? Y es un bien que también me parece básico y evidente. Gracias. Sí, estoy juntando. ¿Juntamos las preguntas? Si juntamos varios me va a olvidar la palabra. Ya no tengo edad para tener 5 preguntas. Sí. Estaba. Ahora sí. Cuando hablaba antes se oye. Sí. Es que no veo la luz, por eso digo, me parece que está apagado. Que son bienes básicos porque lo dice Finis, ¿no? Su teoría es que cualesquiera seres humanos podrían verlo y por otra parte no cabe una argumentación al respecto, como ya dije antes, porque eso sería propio de la razón teórica, ya que estamos hablando de razón práctica, perdón. La razón práctica se supone que capta directamente, sin demostraciones ni argumentos previos, la bondad intrínseca de ciertos bienes. Entonces se supone que es una experiencia universal abierta a todos o una conciencia, ¿sí? Que cualquiera, de hecho en su libro lo dice, ¿a qué es así? No sé, o sea, no me acuerdo cuando dice sobre el conocimiento, tenía aquí la cita sobre el conocimiento.
se hace claro que el conocimiento es algo que es bueno tener y no meramente por su utilidad. Uno se descubre a sí mismo pensando que la ignorancia y el error deben ser evitados, simplemente en cuanto tales, y no en relación a las desventajas de otro tipo que se puedan seguir del error. Es decir, todos lo sabemos, en el fondo, si miramos un poquito en nuestro interior, coincidiremos en que esto es evidente por sí mismo, y está, son evidentes por sí mismos y por tanto indemostrables, ¿no? Esto sobre por qué son bienes intrínsecos, no es porque lo diga él, es porque lo son de manera objetiva. Lo que sí puede variar es la conciencia histórica de, o sea, una cosa es la objetividad de la ley natural y otra cosa es el descubrimiento histórico de la ley natural, y bajo ciertas circunstancias sociales puede ocurrir que algunos de estos bienes queden oscurecidos, dejen de resultar evidentes para un porcentaje amplio de la población. Entonces tenemos un problema. Pero eso no significa que los bienes hayan dejado de ser bienes, significa que por circunstancias históricas, circunstancias culturales, nos hemos vuelto ciegos a ciertos bienes objetivos, ¿no? Y lo otro que me decías es lo del amor. ¿Por qué no configuró el amor? Bueno, se lo puede considerar incluido, supongo, en la amistad y también en el matrimonio, aunque considere que son tipos de amor distintos, y en el matrimonio se da un grado de fusión y de incondicionalidad en la entrega que no se daría en la amistad ordinaria, digamos, ¿no? También muchas gracias por la exposición. Salvo que no haya escuchado bien, dentro de los valores básicos, institutos básicos de Finis, no incluye la libertad. Entonces me genera la duda, ¿es un presupuesto la libertad de estos valores básicos? Si es así, si es un presupuesto, rige cada uno de estos elementos, o es que está a la par. La otra opción es que no sea un presupuesto y por contrario el presupuesto sea de pronto el bien común. ¿Es eso? Tomando en cuenta que de pronto su concepción de derecho es que existan ciertos mecanismos coercitivos, de repente para forzar esta idea de bien común. Sí, bueno, sí. Intenté explicarlo, la libertad no es uno de los bienes básicos, es una condición necesaria para la persecución libre de los bienes básicos, pero no es un bien en sí mismo, como hemos visto también en Ratio, es un bien instrumental, por tanto no es un bien. Una característica de los bienes básicos son bienes últimos, no son instrumento para nada que esté más allá de ellos mismos, ¿no? La libertad, como dijimos, no es un fin último, no es un bien en sí mismo, es un bien instrumental que sirve para acceder a los bienes básicos. La persecución de los bienes básicos tiene que ser libre. Entonces, sí, es esto, por eso no es uno de los bienes. ¿Y eso llevaría a afirmar que existe un presupuesto de bien común en Finis? Yo no diría, si decimos que los bienes básicos son buenos porque contribuyen al bien común, ya estamos negando su carácter de bienes últimos. Serían a su vez instrumentos para el bien común. No puede haber ningún bien más allá de ellos mismos. Entonces son inconmensurables, no son reconducibles a ningún otro fin ulterior como pudiera ser el bien común. El bien común puede consistir en, digamos, el cultivo de condiciones sociales que permitan, que faciliten e incentiven la participación en los bienes básicos por parte de los miembros de la sociedad, ¿no? Es el bien común el que es instrumental respecto a los bienes básicos, no al revés. Salvo que estos sean elementos del bien común. Una pregunta distinta. Se decía que los determinadores primarios, la familia, la iglesia, están un poco mermados. Por tanto, de alguna forma, ese rol lo suple el Estado. Y lo vemos, por ejemplo, en leyes con sendas exposiciones de motivos muy extensas, la ley de memoria, otro tipo de leyes. ¿Cómo conjugar la participación de esta determinación? Me refiero, el Estado, dado que tiene el rol de determinar ciertas valoraciones, tiene que dar mayor participación a estos institutos, a la familia, a la iglesia, o simplemente lo que resta es resignarse a que el Estado determine ese tipo de cuestiones. Hay que buscar algún ámbito de coparticipación, de diálogo. ¿Me preguntas lo que piensa George o lo que pienso yo mismo? Los dos. Sí.
No, a ver, George es muy claro acerca de que lo deseable es que el papel del Estado en estas cuestiones es un papel subsidiario, pero no por ello inexistente, claro. En principio, quien tiene que educar moralmente es la familia, o tal. Si tuviéramos una sociedad religiosa sería la Iglesia, por ejemplo, cuando Europa era religiosa, el papel de la Iglesia como educador moral pues era central, ¿no? Lo de que están en crisis y por tanto en la medida en que decae su intervención aumenta el peso del papel del Estado como educador moral, eso lo he puesto un poco de mi cosecha. George no entra en eso. George sí es taxativo en cuanto a que el Estado también tiene un papel legítimo de facilitador de la virtud, incentivador de la virtud. Y un papel que, porque he dicho antes que Ras prefiere siempre la incentivación a la coacción, incluso creo que más bien descarta la coacción, George no es tan claro. George dice que, por supuesto, el Estado tiene que incentivar la virtud, tiene que velar por la existencia de una ecología moral sana, y eso implica maximizar las oportunidades de virtud, las opciones vitales valiosas, pero también combatir las oportunidades de vicio, las opciones peligrosas. Y bueno, esa lucha contra el vicio puede eventualmente recurrir a la prohibición frente a cosas especialmente peligrosas. La prohibición de las drogas es el ejemplo clásico, ¿no? Frente a los libertarios que dicen, bueno, pues ya juzgaré yo si me merece la pena o no tomar drogas, ¿no? La posición por defecto en Occidente en ese sentido es perfeccionista, ¿no? Bueno, esto es tan malo, es tan tóxico, que esto hay que prohibirlo. George dice que la frontera entre la prohibición como instrumento de incentivación de la virtud, de protección de la virtud y de combate contra el vicio, la frontera entre la coacción y la incentivación no es una frontera determinable a priori, así de manera, sino que es una frontera prudencial, y dependerá de las circunstancias, de lo que la sociedad en cuestión esté preparada para tolerar, de circunstancias históricas, culturales. No cabe trazar esa frontera de manera priorística, ¿no? Juan. Gracias, profesor Contreras, por la ponencia. De antemano, perdón si que me da un ataque, entonces no me han escuchado. Yo tenía dos preguntas, aprovechando, si bien no hace parte, digamos, del núcleo, el título, ya que ha mencionado a Ras, me quedó orbitando una duda. Si él decía, digamos, en la mirada perfeccionista que propone que el ejercicio de la libertad debe encarrilarse bajo determinadas formas sociales apoyadas por el derecho, si no tiene algunos juicios a priori para valorar si las culturas donde se dan esas formas sociales, digamos, finalmente encarrilan en un buen ejercicio de la libertad. Digamos, y si no lo dice, ¿qué pensaría usted? Si es que no ha dicho nada al respecto. O si está pensando solamente en el modelo occidental de cultura, donde hay formas sociales. Esto es lo primero. Y lo segundo, digamos, en Latinoamérica, hasta donde yo sé, un autor para el naturalismo. Si bien George es conocido, si bien Finis es conocido, hay otro autor que es español, Hervada, que es conocido bastante también, hay profesores que le siguen. Yo no soy doctor en la materia, no sé bien, no estudio sus obras. Entiendo que Finis no lee español, ni las obras de Hervada han sido traducidas al inglés. No sé si usted ha leído algo de Hervada. Mi pregunta es, de acuerdo a la mirada de Finis, ¿este autor estaría incluido dentro de la crítica que realiza de los que caen en la falacia naturalista? Esas son mis preguntas. Sí. Bueno, ahora sí. Sí. La primera pregunta no la entendí bien. Si hay juicios a priori sobre la existencia de formas sociales, ¿me puede elaborar un poco más? Sí, perdón. Si el planteamiento es que el ejercicio de la libertad se encarrile, digamos, dentro de formas sociales que hay que apoyar jurídicamente, esas formas sociales se dan en determinadas culturas. La pregunta es cómo valoro previamente si apruebo esas formas sociales en determinadas culturas. Estoy pensando ahora en cuestiones que nos chocarían a nosotros como prácticas sociales, no sé si, digamos, en países musulmanes, por ejemplo.
digamos, si voy a hacer esta primera afirmación, tengo que considerar que esas formas sociales van a variar según donde nos encontremos. Al menos teóricamente el planteamiento. No, pero los... Ahora está apagado. ¿Que no se enciende la luz? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale. Sí, bueno, o sea, los bienes son los que son universales, están relacionados con la naturaleza humana, aunque Fines evita aludir a la naturaleza humana, porque esto sería incurrir en falacia naturalista. Si decimos la naturaleza humana es así, asado, luego lo bueno es esto y lo otro, ya estamos cayendo en lo de Suárez, que él precisamente criticaba, ¿no? Es falacia naturalista. Aquí lo extraño que Fines es un filósofo y un naturalista que asume la prohibición de falacia naturalista. Eso ciertamente es raro, y es lo que le critican la mayoría de neotomistas, etc. ¿Esto qué es, no? Un naturalista que no asume lo fundamental, no comparte lo fundamental del naturalismo, que es la idea de la normatividad de la naturaleza y por tanto la dependencia del deber ser respecto al ser. ¿En qué se va a basar el deber ser si no es en el ser, si no es en la naturaleza de las cosas? Eso es lo que diría cualquier naturalista, dicen estos críticos. Fines es un naturalista muy original que hace suya la prohibición de falacia naturalista. Por tanto, considera que todos estos bienes deben ser practicados no porque la naturaleza humana sea así o así, sino porque entendemos directamente que eso es bueno y ya está. Es una especie de aprehensión directa de la razón práctica, aunque después, claro, esto es complejo y nos perderíamos en vericuetos y en tecnicismos, ¿no? En algún momento Finis dice los bienes en cuestión son buenos para el hombre dada la naturaleza que tiene el hombre. Son buenos para los seres humanos dada la naturaleza que tienen los seres humanos. Estás reconociendo que el fundamento es la naturaleza humana, ¿no? Si la naturaleza humana fuera de otra forma, a lo mejor lo bueno para el hombre no sería la belleza, la amistad, el conocimiento, sino otras cosas. Entonces, vamos a ver, y esto además lo ha analizado bien Robert George, defendiendo a Finis frente a las críticas de estos otros naturalistas. Dice, Finis no niega que haya una fundamentación ontológica de los bienes en la naturaleza humana. Lo que niega es que haya una derivación epistemológica, es decir, que sea necesario reflexionar sobre la naturaleza humana, investigar la naturaleza humana para a continuación inferir ciertos preceptos morales, ciertos imperativos morales, ¿no? Porque entonces, bueno, habría que primero estudiar antropología, estudiar, no sé, biología, etcétera, etcétera, y solo después decir, el hombre es así, luego debemos actuar de tal y cual forma, lo bueno es esto y lo otro. Y obviamente no funcionamos así, lo que está diciendo Fines, no funcionamos así. Dice, la razón práctica capta ciertas cosas directamente como buenas, sin consideraciones metafísicas previas, sin concepciones teóricas previas. Esto es bueno y ya está, intuyo que esto es bueno, el conocimiento es bueno. La amistad es bueno, claro, y tener amigos es mejor que no tenerlos. No, ¿vale? No sé por qué estoy diciendo esto. Es decir, es una cuestión epistemológica, no ontológica. Respecto a las otras culturas, dada esta fundamentación en la naturaleza humana, etc., la naturaleza humana es universal, por tanto, lo moralmente correcto no puede depender de la cultura, no puede variar en función del contexto cultural. Por tanto, habrá culturas que se aproximen más a lo moralmente correcto, en el sentido que respetan más la naturaleza humana y facilitan más la participación en los bienes que son los mismos para toda la humanidad, y habrá otras que lo hagan menos, claro. Es decir, por supuesto, no es un relativista cultural, no lo puede ser ningún naturalista, ¿no? Ningún naturalista puede ser relativista cultural. O sea, culturas, qué sé yo, que practiquen los sacrificios humanos. Y que allí lo moralmente correcto, lo percibido como correcto, o sea, sacrificar personas a los dioses, bueno, esas culturas están equivocadas, ¿no? Culturas que necesitarían progresar moralmente y descubrir la verdad moral, ¿no? Avanzar hacia la verdad moral. Hervada. Bueno, la verdad es que no sé qué, yo no creo, les pasa a los anglosajones en general, no conocen la doctrina española, son un poco anglocéntricos, ¿no? No suelen conocer otros idiomas que el inglés, por tanto no creo yo que haya habido ninguna influencia de Hervada sobre Finis, y yo a Hervada lo ubicaría más bien como un naturalista más clásico, la misma
en la misma dirección que McInerney, que Hittinger y otros, y supongo que él, por ejemplo, no asume la idea de falacia naturalista con la rotundidad con que lo hace Finis. Arnau. Muchas gracias, profesor Contreras. Yo, si me permite, quería hacerle un par de preguntas. Una es el pensamiento de estos autores que hemos comentado, de estos tres autores fundamentalmente, cómo se conjuga con el constitucionalismo del bien común formulado por Adrián Bermeu, perdonad, pero no sé muy bien cómo se pronuncia, pero digamos, en qué se puede parecer y qué diferencias tiene. ¿Está sobre todo relacionado con la coacción o hay algún, que comentaba antes, ¿no? Diríamos, del iusnaturalismo premoderno, o hay alguna cuestión esencial que lo diferencia, ¿no? Y luego otra pregunta, y es que, digamos, toda esta exposición teórica del derecho natural y de lo que tiene que hacer el Estado y de lo que tiene que hacer la Iglesia, la familia, etcétera, que en buena medida comparto, claro, en un contexto donde esta concepción filosófica y donde además es claramente minoritaria, y donde además la gente que piensa así, el acceso que tiene a instituciones o al poder político, por decirlo así, es muy minoritaria también. ¿Cuál es el papel que tiene que tener esto? ¿No? Simplemente hacer una labor académica, teórica, filosófica, o qué piensan estos autores, que algunos de ellos, quizás Finis en los 80, pues quizás era distinto, pero desde luego ya en 2024 claramente el plan de acción, diríamos, de esta corriente filosófica, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? ¿A la vista de la evolución de la sociedad o a la vista de... Sí, diríamos que si estos autores ya se han planteado que a la vista digamos, del contexto actual y del que presumiblemente existirá en el porvenir, cuál tiene que ser un poco el plan de acción, más allá, diríamos, de elaboraciones teóricas, de que claro, es decir, el Estado debería hacer esto, sí, pero si no hay nadie que piense así, que esté en instituciones de poder, esto está muy bien desde el punto de vista teórico, pero ¿qué tenemos que hacer, diríamos, los que más o menos podemos pensar similar, ¿no? Simplemente teorizar para cuando vengan tiempos mejores. No sé si estos autores se han planteado un poco, digamos, más allá de la reflexión teórica, algún tipo no sé, de plan de acción de qué puede aportar el iusnaturalismo en una sociedad donde esta concepción es claramente muy minoritaria. No, vamos a ver si lo que ellos dicen es la verdad, entonces sigue siendo la verdad con independencia de que cada vez menos gente lo comparte. Al contrario, se hace más urgente explicar bien todo esto, visto que socialmente la comprensión de esto pues, retrocede todo el tiempo. Y la verdad es que ellos lo hacen, ellos no han dejado, no han mantenido un plano muy abstracto, de los principios generales, pero ellos han escrito sobre temas concretos, digamos, de filosofía aplicada y sobre los debates contemporáneos. Por ejemplo, Finis, Boyle y Griset publicaron en los 80, los 90, una obra sobre las armas nucleares y sobre la estrategia MAD, Mutual Assured Destruction, ¿no? La lógica de la Guerra Fría, la destrucción mutua asegurada y esas cosas. Y George especialmente aterriza todo el tiempo en temas concretos y además con mucha eficacia. A mí es un autor que me gusta mucho y ha hecho obras muy buenas sobre matrimonio, sobre familia, sobre la vida del no nacido, el derecho a la vida del ser humano no nacido. Tiene una obra que se llama Embryo. En fin, ellos hacen lo que pueden. Si la sociedad va en otra dirección, pues que la sociedad va mal, claro. Redoblar los esfuerzos, pero no corregir las posiciones teóricas para adaptarlas a una evolución social que es incorrecta. Y lo del Vermeulen, yo te les reconozco que no conozco bien. Vermeulen casi dejaría al profesor Castellà, que conoce esto mucho mejor, sin duda. Por apuntar algo muy genérico, el neoposicionalismo de la segunda posguerra, en realidad, ¿cómo decir?, jugó un poco y ocupó un poco el lugar que hubiese podido ocupar el iusnaturalismo, quiero decir. Después de los desastres del periodo entre guerras, el totalitarismo, la autodestrucción de la República de Weimar, ¿no? etc., hubo una doble reacción después de la Segunda Guerra Mundial.
una primera reacción teórica fue un renacimiento del naturalismo y se habló de un retorno del derecho natural, con autores como Radbruch, Mayhofer, Welzel, etc. Es decir, Radbruch lo formuló esto de manera clásica cuando dijo que para poder denunciar el antiderecho con forma legal, con fachada legal, el Gesetzliches Unrecht, lo que ha sido el derecho nazi, por ejemplo, el derecho nazi formalmente era válido porque satisfacía las condiciones kelsenianas de validez formal, ¿no? Pero moralmente era aberrante. Entonces, para poder rechazar el antiderecho con fachada legal, necesitamos algún tipo de Übergesetzliches Recht, es decir, derecho supralegal. Necesitamos algo que esté por encima de las leyes positivas. Necesitamos volver a la idea de lo natural, volver a la idea atomista de corruptio iuris, la ley positiva que no respeta la ley natural, no es verdadera ley, sino corrupción de la ley, etc. En definitiva, es volver a eso. Entonces, eso fue una vía posible de reacción, el renacimiento del derecho natural, pero al mismo tiempo, y con más incidencia histórica, diré yo, tenemos el neoconstitucionalismo, es decir, todas las constituciones de posguerra, que son constituciones mucho más moralistas, en este sentido casi naturalistas, que sus predecesoras antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que dan mucha más importancia a los derechos humanos, son constituciones más rígidas, en el sentido de que es mucho más difícil su reforma, hay partes que están hiperprotegidas, son casi intocables, y todo es un intento de configurar un coto vedado, como dice Garzón Valdés, de bienes jurídicos que estén por encima de la ley positiva, para que no se pueda repetir nunca lo de la República de Weimar, la autodestrucción de un Estado de Derecho desde dentro. Entonces, en este sentido, digamos, históricamente son en cierto modo competidores el neoconstitucionalismo y el naturalismo. Pues a la hora de la verdad resulta que no funciona ni una cosa ni la otra. Los políticos terminan haciendo lo que les da la gana. Han funcionado mucho tiempo en Alemania, ¿no? Sí, bueno. Toda la teorización que hubo de la dignidad del ser humano, y yo creo que esto tuvo este origen y durante quizás hasta los 70, ¿no? Y me parece que ahí también influyó, perdón, yo ahí veo que este justnaturalismo y lo que tú llamas neoconstitucionalismo ahí, una simbiosis, funcionaron en la elaboración de las constituciones de la primera, o sea, de la segunda posguerra. La cuestión que yo creo que está detrás de Bermuda, yo creo que es un poco esquemático. Ahora parece que están algunos autores británicos yendo más allá, yo tampoco lo he estudiado demasiado. La idea de la fijación, una cosa es lo que los autores piensen que sea el bien común, ¿no? Y ahí efectivamente las fuentes son las que son y efectivamente de estos autores se puede beber, pero en un escenario de una democracia en la que el gobernante es elegido sobre todo por representantes, principio democrático y por tanto fruto de unas elecciones más o menos competitivas, atribuir al Estado esta función subsidiaria, pero que, como tú has dicho, en el vaciamiento de las instituciones intermedias que deberían cubrir esto, fiarlo en el Estado, en un Estado que en su gobierno y en su parlamento cada vez están más alejados de esta idea, ahí se plantea un problema. Yo creo que a mí es lo que me cuesta entender más de estos, porque claro que la labor pedagógica, la labor ideológica que pueden hacer determinados autores, apelando a la idea de bien común o simplemente a cuestiones como las que se han suscitado aquí, sí, pero esto tiene sentido. O tiene más sentido un marco de libertad más amplio en el que quepan estas opciones que el Estado permite. Hemos dicho también que la cuestión de si el Estado debe o no educar moralmente ya está zanjada por la realidad y siempre educa moralmente. Siempre educa moralmente. Entonces, Se ha ido al decir esto del Estado. En fin, no, pues estaría repitiendo lo que ya dije, ¿no? Siempre hay una pedagogía moral por parte del Estado, por tanto, la cuestión es qué signo vaya a tener. Y desgraciadamente, en la actualidad, dado quiénes son los que dirigen el Estado, pues efectivamente toda la educación moral que despliega el Estado va en contra de la ecología moral sana, ¿no?
pero que la solución no puede ser el vacío, es decir, o la neutralidad, porque la neutralidad es imposible, no es que sea más o menos deseable, es que es imposible. La única alternativa deseable sería cambio de signo en esa labor, en esa tarea de educación moral. Yo, si os parece, ya es bastante tarde. Daría las gracias al profesor Contreras por esa charla y por ese coloquio final, me parece tan esclarecedor y tan fructífero. Solo me queda invitaros a los próximos actos. La semana que viene en el Círculo Ecuestre, el día 20, vamos a tener a la exministra Ana Palacio, que va a hablar de la situación del mundo actual, los desafíos, la crisis internacional. El seminario seguirá el próximo mes con Jorge Soleil, me parece, que nos va a hablar de Scruton. Por tanto, seguiremos con las diferentes actividades y en la página web y en las redes y tal, pues ahí encontrarán información de los próximos eventos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias.